identificar como cómplice de la masacre del Amparo el para entonces juez Ricardo Pérez Gutiérrez, contratado durante varios años, estando incluso José Vicente Rangel como ministro de la Defensa, como asesor jurídico en el Ministerio de la Defensa. Rodríguez Chacín, otra de las personas que debe ser investigada como autor intelectual de la masacre del Amparo. En 2 oportunidades el presidente Chávez lo ha nombrado ministro del Interior y Justicia. Esta persona, además hay que señalar, en el año 1994 se le dictó auto de detención por estar presuntamente involucrada en los conocidos casos como los Amparitos, las 4 masacres que ocurrieron meses antes de la masacre del Amparo, y el general Ubaldo López Barrios, para ese momento presidente del Consejo de la Corte Marcial en aquella oportunidad, le dictó auto de detención. Como autores materiales que han ocupado cargos públicos, Antonio Pérez Huxon fue en el año 2000 director de operaciones de la DICI. El hecho de que estas personas hayan sido contratadas en cargos públicos, y más aún durante este gobierno, que ha sido un gobierno que ha denunciado la masacre del Amparo como el ejemplo de lo que no debe ocurrir en Venezuela, no tiene otra explicación que el favorecer la impunidad, esa tolerancia que hay en el país frente a aquellas personas que en el pasado cometieron violaciones de derechos humanos y hoy no solamente andan libres por todo el territorio nacional, entran y salen del país, sino que además ocupan cargos públicos. Un hijo no se cría con 20 millones. Un padre de familia, como que va bien chiquito, no se recupera con 20 millones. Y ella me decía: mi hijo no es una vaca, un becerro para que me lo paguen. Yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es que se diga que mi hijo no era guerrillero, que él fue asesinado y que no estaba peleando contra nadie. No se desea, pero yo voy, porque eso tiene que hacerse justicia. Ellos vinieron y con un dinero que dieron, que la vida de un ser humano no tiene precio, y entonces, ¿pero dónde están los culpables? ¿A dónde están? Ellos siguen libres. ¿A dónde están? Entonces, hubiera sido preferible que ellos no hubieran dado nada, pero que sí los culpables hubieran pagado sus culpas. Es 1000 veces. Para ver si algún día en nuestro estado venezolano se haga justicia, no hay delitos de delincuentes. Y eso lo dijo Carlos Andrés Pérez una vez que estuve entrevistado yo con él en San Cristóbal. No hay delitos de delincuentes, pero aquí hubo delitos y no hubo delincuentes, como todavía lo hay, porque no se ha hecho justicia. Siempre es posible hacer justicia mientras haya personas que reclamen justicia. En segundo lugar, porque en el caso de la masacre del Amparo, tal como ocurrió en la masacre de Cantaura y en la masacre de Yumare, los hechos fueron investigados por la justicia militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando los tribunales de justicia actúan con el único propósito de producir impunidad, no se puede hablar de cosa juzgada. En tercer lugar, porque ya hay una experiencia en Venezuela de un caso cerrado por la justicia militar y abierto en la jurisdicción civil. Un caso que abre el sendero para poder reabrir no solamente la investigación de estas 3 masacres, sino de otros casos que fueron investigados en el pasado por la justicia militar. Ya ese precedente, más la sentencia de la Corte Interamericana, más la voluntad de los familiares, unidas a esas 3 circunstancias, es muy posible poder conquistar que este caso no quede impune, que los culpables sean condenados y que por lo tanto los familiares vean con satisfacción que no quedó sin castigo la masacre de sus familiares. Yo tengo nuevas pruebas que voy a aportar. Yo tengo testimonio de gente que conocí con posterioridad a los hechos del Amparo, que pilotearon el helicóptero, la cual llevaron las armas y se las sembraron a ellos. Nosotros estamos peleando lo que es justo, lo que es verdadero. Yo tengo un dicho, que yo muero por la verdad. Yo soy una persona de decir la verdad. Podamos hacer un reconocimiento, en primer lugar, a 2 personas que han jugado un papel fundamental
para que se haga justicia. Me refiero a los dos sobrevivientes, Walmer Pinilla y José Augusto Arias. Ni la intimidación que le hicieron los militares y los funcionarios de la DICI, ni el encarcelamiento que sufrieron durante aproximadamente 2 meses en la cárcel de Santa Ana, ni el exilio al cual se vieron obligados a recurrir en México, los amilanó, los intimidó, y hoy, 20 años después, reclaman justicia. Son personas bastante activas exigiendo que los responsables sean condenados. A ellos nuestro primer reconocimiento. En segundo lugar, a los familiares de las personas que murieron en la masacre. Se han mantenido firmes en la necesidad de que se haga justicia. 20 años después también reclaman justicia. 20 años después reclaman que el castigo venga por la vía que tiene que venir, respetándose el Estado de Derecho para que no haya impunidad en Venezuela. Hay que reconocer también a la población del Amparo, no solamente porque le dio en su momento un gran apoyo a los dos sobrevivientes, porque las amenazas de represión en ese momento del ejército y la DICI no lo amilanó para proteger a los dos sobrevivientes, sino por su actitud solidaria con los familiares y con los dos sobrevivientes, que se mantiene 20 años después, porque además la mayoría de los familiares y los dos sobrevivientes hoy en día viven en la población del Amparo. A todos ellos y a todas ellas nuestro reconocimiento. Que se hiciera justicia para que todos nosotros los venezolanos creyeran en la justicia venezolana, porque bueno, nosotros como sobrevivientes todavía no creemos, pero seguiremos luchando que se haga justicia. Señor José Ramón Puerta, de 22 años, Marino Emeterio Vivas, 34, Pedro Indalecio Mosqueda, 48 años, Moisés Antonio Blanco, 22, Julio Pastor Ceballos, Luis Alfredo Berríos, de 56, José Guerrero, de 40, Arín Obadías Maldonado, de 26, Rafael Marín Moreno, de 28, Antonio Aregua, 25, Justo Mercado, 26, Mariano Torrealba, de 38, y Rigoberto Araujo, de 36 años. 君の靴と未来へ